Vamos con los macrólidos. Ahora, los macrólidos tienen tres partes, ¿no? La parte química, aminoácidos, azúcares y la macrolactona, que es quien le da el nombre, básicamente. Pues esos son macrólidos. Ahora, de este grupo hay solo tres fármacos que nos importan. La citromicina, la claritromicina y la eritromicina. Cuando hablamos de la citromicina, recuerden que este es el más importante de nuestro grupo, junto con el claritro, y la erito, bueno, tiene una particularidad, que aparte de efecto antibiótico se utiliza en cirugías y no como profilaxis de antibacterianas, no, todo lo contrario, sino para hacer un prokinético, es decir, acelerar la acción estomacal, porque tiene esos efectos a nivel intestinal, entonces sumamente bien. Ahora, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Doc, sí, disculpe, no le escuché cuál se utilizaba como prokinético para las cirugías. Claro, El, ya te vamos a repetir, no hay ningún problema. A ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí en esta cuestión de la citromicina es únicamente antibiótico, es decir, mata bacterias. Vamos a hacer un contexto más sencillo. Mata bacterias, mata bacterias. Ahora, esta también mata bacterias, pero aparte tiene una indicación no asociada a antibióticos, que es que potencia, aumenta la peristalsis en el intestino. Entonces, es un procinético, es decir, que aumenta la actividad intestinal. Entonces, a nivel de cirugía, a veces se lo utiliza porque puede producirse un hilio postoperatorio, es decir, una inactividad del intestino después de una cirugía por la anestesia. Entonces, para evitar eso y que se mantenga funcionando, se usa eritromicina, en algunos casos. ¿Estamos claros ahora? sí, gracias. Ok, listo, encantado. Ok, bueno, entonces seguimos. A ver. Entonces, aquí ustedes pueden observar de una forma muy clara y muy sencilla. La citromicina tiene, bueno, que todas se ponen por vía oral, pero únicamente la citro junto con la eritro se da por vía parenteral. La citro, miren más como cuestiones, ¿cómo les explico? Más comunes, como faringoamigdalitis, neumonías, infecciones típicas. Mientras que la eritro se utiliza en infecciones atípicas, tipo que haya un absceso hepático, que haya presencia de meningitis, cosas más complejas. ¿Por qué? Porque el eritro es mucho más resistente a la resistencia de las bacterias, es decir, es más fuerte. O sea, va a atacar de ley. Hay una más que no se nombra mucho, por ejemplo, de que sepan que es la más fuerte de este grupo, que se llama la T-eritromicina. T-eritromicina. Entonces, esta es la más resistente contra las bacterias, es decir, que nada la mata. Y como siempre van a preguntar, ¿pero por qué no lo utilizamos? Porque lastimosamente es bastante cara y segundo, se ha visto que sí cubre aún las mismas cosas que la citro o la eritro. Entonces, bueno, se la quiere ahorrar, por así decirlo. Ahora, dentro de los macrólidos, ¿cómo se utilizan los dos de forma diferente? La eritro son 4 veces al día, cada 6 horas, para Haemophilus influenzae, y usualmente produce diarrea cuando se utiliza. Ya entendemos por qué, por la actividad intestinal aumentada. La claritro y la citro se da la primera una vez al día, 500 miligramos, y la segunda una vez al día, 450 miligramos, pero son menos útiles contra la Haemophilus influenzae y otros gram positivos. Ahora, también puede producir tipo diarrea por ser antibiótico, por molestias e irritación, pero no realmente por eso. O sea, no es que produce una actividad exagerada del intestino, sino porque es una molécula desconocida en el intestino que produce molestias. Ahora, recordemos un poquito con qué estamos hablando. Ribosoma 50S, 30S y los que comparten. Ya hemos hablado de las tetraciclinas, los aminoglucósidos y los macrólidos. Entonces, súper bien esta parte, chicos. Ahora, el espectro antibacteriano que tenemos que recordar de estos fármacos es el siguiente. Cubre las infecciones por Quinobacterium, claramente, que son bacilos gram positivos, por legionarios, que son bacilos gram negativos, también cubre todo esto. Por Anela pestusi, Campylobacter jejuni, Haemophilus influenzae, Legionella también. Entonces, tiene cierta cobertura, aparte de Legionella, para tipo de infecciones intestinales, va sumamente bien. Y es la citromicina que se utiliza aquí, la citro, una APA que se olviden.
Por otro lado, en caso de que hay pacientes que tengan infecciones con espiroquetas tipo de Treponema pallidum, va a producir obviamente la sífilis. Se puede utilizar la eritromicina si no tenemos disponibilidad de penicilina G. Es lo mismo, cubre sumamente igual. Infecciones por clamillas, la citromicina también va súper bien. Y por último, en caso de una neumonía típica, porque no conocemos exactamente qué es, pensamos que es un micobacterium, bueno, podemos utilizar sin ningún problema la citromicina. Y nos va sumamente bien. Ahora, ¿con quién hay que tener cuidado? Con las interacciones medicamentosas. Hablamos que pueden haber efectos antagónicos, de disminución de metabolización, como el fenobarbital, o inactivación de inactivación. Ahora, en el caso de antagonismo, es decir, que bloquea su acción, incluso la hace en contra, está el cloranfenicol, las lincosamidas o el cotrimazol. Por eso es que estos fármacos tampoco se utilizan con betalactámicos porque van a chocar y no va a haber ningún tipo de efecto. Lo que sí se puede hacer es que pueden intercambiar, como vimos, en caso de que no tenga penicilina, intercambio por eritromicina y va sumamente bien. Metabolización, en caso del fenobarbital, que es un anticonvulsivo, recuérdenlo, que es un barbitúrico, o también puede ser utilizado como anestésico general, perdón, puede hacer aumentar la actividad hepática y, en consecuencia, menor tiempo de vida del fármaco. Inactivación, pacientes que tomen complejo B o vitamina C, por eso bueno, siempre preguntar al paciente, ¿usted toma algún medicamento, hace algún tipo de suplemento para saber qué estamos utilizando? Ustedes ahorita no le ven importancia, pero tienen que conversar con el paciente y preguntarle bien qué estás consumiendo, qué estás tomando para ver qué yo te mando. Miren que con las tetraciclinas, si el paciente, por ejemplo, consume antiácidos porque tiene reflujo y se automedica, el fármaco no va a servir. En este caso, pacientes mayores a 60 años que ya quieren consumir complejo B, vitamina C, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, entre estos conceptos importantes, puede intolerancia digestiva, aumento de motilidad o trastornos de hipersensibilidad, ya conocen ustedes que son las alergias. Prurito, erupción maculopapular, fiebre o sinofilia. Estas son las más frecuentes, sobre todo el prurito. Y por otro lado, aparte digestiva, vómitos, diarrea, dolor abdominal, el típico molestia de intoxicación alimentaria. Y las dos se puede tratar A, obviamente ya no tomando el fármaco, y B, con antihistamínicos. Bueno, en el caso de acá, sería bueno que también utilizar reactivadores de flora bacteriana. Porque por la diarrea y demás ha perdido las moléculas normales o las bacterias normales en el cuerpo. Así que ojo al piojo, porque puede producir también ictericia colestásica. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que retirar el fármaco abruptamente y pedir entre consulta a gastro y por último hacer un eco abdominal para ver cómo está ese hígado. Así que atentos por ese lado. Ahora, los mecanismos son tres en este caso. Aquí no hay bomba de flujo, en una enzima, permeabilidad y mutación, que ya conocemos cómo funcionan. Y la vía enzimática, bueno, es bastante llamativa aquí porque perdón, existe un nombre, se llama las eritrominocerasas, las cuales van a degradar la eritromicina y demás. Ahora, aquí tenemos los grupos de las bacterias, las cuales básicamente qué tipo de mutación tienen o qué tipo de trastorno tienen. Penetración, las Pseudomonas, Acinetobacter, los más frecuentes. Mutación en 50S, no funciona el fármaco, Staphylococcus pneumoniae, aureus. Y las enzimas, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Esos son los más frecuentes. El Enterobacter, bueno, no es tan frecuente, así que podemos obviarlo un poco. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Aquí voy a enfocarme en un criterio importante. Todos los macrólidos se pueden utilizar para estas infecciones que pueden ver aquí. Sobre todo en la parte rural, recuerden esta. Arañazo de gato. Es bastante frecuente que hagan por un ojo un poco más el párpado partido, porque está cortado, perdón. Acitromicina, toxoplasmosis cerebral, babiosis, uveitis y visitis por Chlamydia trachomatis. Entonces, ojo, la acitromicina en realidad es como que el MVP, es como el 10 del equipo. Es como el Messi del PCI, así ahorita. Básicamente hace todo y es contra todo. Y es bastante útil porque no tiene reacciones adversas bastante llamativas. Clarito y acitro se usa para el Mycobacterium avium, nada más. Y la tritromicina, por otro lado, infecciones no complicadas de la piel, como les mencionaba, acné también, sobre todo asociadas al síndrome de ovario poliquístico. Y por último, en pacientes en cuales, como les explicaba, se quieren tener una cirugía y queremos evitar que tengan un hilo paralítico, bueno, uso la eritromicina como profiláctico y al mismo tiempo ganando la cobertura
de evitar que haya que se pause el intestino. Eso es sumamente bueno. Hay otro que es la fidaxicina, que no se utiliza porque es únicamente de catoclostridio difícil, y hablamos, por ejemplo, que la vancomicina también funciona, así que